Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a un webinar más de Faculta. El día de hoy hablaremos sobre definiendo el valor de Change Management con Roberto Konix, director asociado de Faculta. Durante la próxima hora ahondaremos en la importancia de una gestión de cambio efectiva y cómo ésta puede beneficiar a sus organizaciones. Además, les recordamos que durante los 10 últimos minutos de este webinar, ustedes podrán hacer las preguntas pertinentes a través de la ventana de chat que tenemos en la derecha. Sin más que decir, muchas gracias una vez más por su asistencia y los dejo con Roberto. Carla, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Buen día, buena tarde a todos. Como siempre, un enorme gusto estar con ustedes el día de hoy hablando de un tema que la verdad para mí es uno de mis temas predilectos. ¿Cómo definir el valor de Change Management, ¿no? Y es que en realidad se entiende poco lo que es Change Management, pero se entiende todavía menos el valor que Change Management trae a las organizaciones. Y la verdad es que vender, por ende, el valor de Change Management se vuelve una tarea difícil y lo que espero es que en los siguientes 50 minutos ustedes puedan obtener algunas armas y algunos buenos argumentos para volverse buenos promotores del valor de Change Management dentro de sus organizaciones. Entonces, iniciamos nuestra presentación. El día de hoy tenemos una agenda ambiciosa. Primero vamos a hablar un poco de qué es gestión de cambio, simplemente para que todos estemos en sintonía con la definición de gestión de cambio. Después vamos a hablar un poco de la venta de Change Management, ¿no? Y en qué contexto se da. Y por último vamos a hablar de 5 perspectivas que voy a compartir con ustedes para darles argumentos o puntos de vista a través de los cuales pueden ayudar a promover el valor de gestión de cambio en sus organizaciones. Primero, como todos sabemos, un proyecto, cualquier iniciativa de cambio, de mejora, de transformación, tiene siempre dos aspectos, ¿no? Un aspecto técnico y un aspecto humano. Y ambos aspectos se mueven de cómo hoy hacemos las cosas, cómo hoy trabajamos o cómo hoy operamos, a cómo queremos operar en un estado futuro a través de un estado de transición, ¿no? Y lo que decimos es que el lado técnico se encarga del diseño, desarrollo y entrega de una solución. Puede ser una herramienta tecnológica, puede ser un rediseño de procesos, inclusive en los procesos de fusiones, adquisiciones de empresas, pues se diseña la estrategia de dicha fusión, ¿no? O de dicha adquisición. Eso es lo que llamamos el lado técnico. Y por otro lado tenemos el lado humano, que se encarga de los individuos que están involucrados en este cambio y se encarga de trabajar con ellos en buscar que ellos acepten, adopten y usen la nueva solución o las nuevas soluciones que se están diseñando, desarrollando y entregando, ¿no? Y es la suma de estos dos esfuerzos lo que nos lleva al éxito de un proyecto o de una iniciativa. Hoy, desde luego, y Change Management, desde luego, su área de dominio es esta parte humana de aceptación, adopción y uso, y hoy es de lo que vamos a hablar. Por otro lado, tenemos que recordar que las organizaciones no cambian, son los individuos los que cambian, y finalmente un exitoso cambio organizacional no es más que la suma de múltiples exitosos cambios personales, ¿no? Y esto ya lo decía Vince Lombardi, famoso coach de fútbol americano, ¿no? A través de esta cita que estoy mostrándoles. Y bueno, cuando una organización busca moverse de cómo hoy trabaja, cómo hoy opera, cómo hoy funciona, a cómo quiere funcionar en un futuro próximo, en realidad de lo que estamos hablando es de múltiples individuos dentro de la organización viviendo sus propias transiciones de cómo hoy trabajo a cómo tengo que trabajar en el futuro para que los beneficios organizacionales se alcancen, ¿no? Y la verdad es que cuando hacemos muy bien gestión de cambio, sucede esto. Todas las personas que están en el estado actual transicionan exitosamente y llegan al estado futuro. Pero muchas veces no sucede esto y empezamos a perder personas en el camino, se atoran en la transición,
no llegan al estado futuro, o muchas veces inclusive llegan al estado futuro y deciden regresarse a como hacíamos las cosas antes porque no me gusta cómo se hacen las cosas ahora en el estado futuro, ¿no? Y por eso la importancia de hacer una buena gestión de cambio, ¿no? Para que nuestro estado futuro se parezca más, lo más posible al estado futuro que diseñamos y menos a esto que estoy mostrando aquí, que es como un estado futuro imperfecto o no completo, ¿no? Lo que llamamos el estado futuro de queso suizo, ¿verdad? Lleno de hoyos. Entonces, por eso es importante apoyar estas transiciones individuales. Cuando el estado futuro finalmente se parece al estado futuro que diseñamos, claramente el retorno de inversión y los beneficios son los que esperábamos. Si no es así, el retorno de inversión del proyecto es más bajo de lo esperado, los beneficios no son los que esperábamos, ¿verdad? Y las mejoras que buscábamos simple y sencillamente no se dan. Y claro, algo muy común y que nosotros decimos que es un buen ejemplo de cómo no hacer gestión de cambio es, decimos, ¿verdad? Un email el lunes, ¿no? Que llega de la oficina del director general avisando que estamos iniciando un cambio y que la gente está citada al día siguiente, el martes, para un entrenamiento, porque el Go Live, la solución, se va a entregar el miércoles, ¿no? Entonces, enviar un mail el lunes para avisar que hay que entrenarse el martes porque el miércoles vamos a hacer algo nuevo o algo diferente, no es exactamente la mejor manera de hacer change management, ¿no? Y porque finalmente pues no le damos a los individuos esta oportunidad de prepararse y asimilar el cambio para ser exitosos en esta nueva forma de hacer las cosas, ¿no? O dicho de otra manera, hay una mejor manera de hacer las cosas que esta, que es lo que llamamos change management, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, finalmente hay varias formas de definir gestión de cambio, ¿no? Nosotros a veces lo definimos como un proceso estructurado, un conjunto de herramientas, ¿no? Para liderar el lado humano del cambio. También lo podemos definir así, como está en la pantalla que están viendo ustedes ahora, ¿no? Gestión de cambio como un proceso para preparar, equipar y apoyar a los individuos impactados por un cambio, ¿no? Y que son parte de una organización, ¿no? Y finalmente, gestión de cambio tiene una misión fundamental, generar el retorno de inversión del proyecto que depende de las personas, y de esto voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Vamos a entrar ahora a hablar un poco de la venta, porque realmente pues todos los seres humanos somos, querramos o no, vendedores, ¿no? Vendedores de ideas, vendedores de iniciativas, y claramente cuando se trata de change management no somos la excepción, ¿no? Todos estamos vendiendo finalmente cuando estamos involucrados y comprometidos con el éxito de un proyecto, todos estamos vendiendo gestión de cambio, ¿no? Y esta venta pues, tiene que hacerse evidentemente a los líderes de la organización, a elementos internos, externos de la organización y también al equipo de proyecto que está impulsando el cambio en sí mismo. Y ahora lo que quiero pedirles es, vamos a hacer un pequeño poll aquí. Entonces, si tienen su móvil, su celular a la mano, por favor, abran su navegador y entren a la página www.pollev, como se indica arriba en la pantalla, POLLEV.com/faculta, y ayúdenme a contestar esta pregunta. ¿Qué tan frecuentemente tienen que vender change management dentro de sus organizaciones o dentro de las organizaciones de sus clientes a estos grupos, ¿no? ¿Qué tan frecuentemente tienen que ir y convencer a los líderes ejecutivos del por qué y el cómo hacer change management, a los líderes de proyecto, a los PMs y a los desarrolladores de las soluciones, ¿no? Gracias, empiezan a llegar las respuestas, siempre es muy interesante. Nos damos un minutito aquí para esperar a que todo el mundo nos conteste.
Muchas gracias a todos por sus respuestas. Muy interesante, ¿verdad? Si analizamos esta información que nos están haciendo favor de compartir, ¿no? Fíjense, en la población de líderes ejecutivos es donde tenemos claramente el desafío más grande de la venta, ¿no? Claramente pues, ellos son una pieza fundamental del éxito de un proyecto y qué bueno que vamos a tener la oportunidad de compartir aquí con ustedes algunos tips, algunos trucos de cómo ayudarles a hacer esa venta dentro del liderazgo ejecutivo. Claramente cuando nos movemos más hacia la derecha, ¿verdad? Hacia el terreno técnico, pues sí es necesario hacer la venta porque muchas veces la gente técnica está tan concentrado, tan metido en el tema técnico que pierde de vista, ¿no? El lado humano pues siempre hacer una venta ahí y explicarles el valor de trabajar el lado humano se vuelve fundamental, pero normalmente ellos pues están más cerca, ¿no? del proyecto y suelen ser más sensibles a estos temas o simplemente por estar más cerca de la problemática, ¿no? Pero bueno, como pueden ver claramente la mayoría, ¿no? La tenemos dentro de siempre, usualmente, y bueno, algunas veces, ¿no? Muy bien, gracias a todos por sus respuestas. Continuamos. Muy bien, ¿qué no vendemos cuando estamos vendiendo Change Management, ¿no? Aquí, Tim Creasy, nuestro Chief Innovation Officer, habla siempre de vende o habla del valor que generas, no hables de lo que haces, ¿no? Entonces, precisamente aquí lo que estamos buscando es decir, a ver, no hables de un plan de comunicación, no hables de los programas de formación, no hables de evaluaciones particulares o de plantillas o de un análisis de stakeholders o de sponsors, ¿no? Y mucho menos, ¿no? Que esta me encanta, la última, ¿no? Hablemos de magia en una botella, ¿no? Hablemos realmente del valor que generamos, ¿no? Y qué es lo que vendemos, ¿no? Impulsar el logro de objetivos, beneficios, resultados, realización del retorno de inversión, adopción, uso, ¿no? Mitigar consecuencias negativas, ¿no? Resolver problemas, alcanzar el éxito, en fin. Eso es lo que realmente estamos vendiendo al hacer gestión de cambio, porque es finalmente el valor que gestión de cambio trae a la organización. Entonces es muy importante enfatizar lo que sí vendemos y no hablar de lo que hacemos, ¿no? Ajá. Y esta es una diapositiva interesante porque traza un pequeño mapa del éxito de la venta de una iniciativa de Change Management dentro de una organización, ¿no? Claro, todo empieza con la compra de una idea, por eso el que ustedes sean buenos vendedores se vuelve fundamental, ¿no? ¿Cómo vender el valor de gestión de cambio? Y entonces, ¿cómo crear en los tomadores de decisión dentro de la organización una mentalidad que esté alineada claramente al valor que gestión de cambio genera, ¿no? Y de ahí explicar lo que es gestión de cambio y explicar que si no seguimos un enfoque estructurado, si no metemos orden, disciplina y un proceso bien guiado, no va a ser fácil alcanzar resultados y ese es parte del cómo de gestión de cambio y todo esto lo estamos haciendo para alcanzar resultados. Y un tema muy importante también aquí es explicar que este valor que se conecta con el retorno de inversión, pues requiere de recursos asignados, ¿no? El cambio no se va a dar de forma espontánea, ¿no? Tenemos que asignar gente que trabaje y siga este enfoque estructurado de forma dedicada para que alcancemos el éxito del proyecto, ¿no? Este es más o menos así como la lógica que sigue esta venta interna de gestión de cambio, ¿no? Y aquí vamos a recurrir a un autor muy reconocido en el mundo de las ventas que se llama Daniel Pink, ¿no? Y él, en un libro que él publica que se llama Vender es humano, ¿no? Dice que aunque no nos guste, aunque no estemos conscientes de ello, los seres humanos siempre estamos vendiendo, ¿no? Y él dice, ¿y realmente cuál es el ABC de la venta, ¿no? Y él dice, bueno, anteriormente todo el mundo, ¿no? Hablaba de
el ABC como always be closing, ¿no? Siempre estar cerrando, siempre cerrar una venta, ¿no? Y él define la venta más como un proceso de 3 características o de 3 rasgos que tenemos que mostrar en este proceso de venta, ¿no? El primero es sintonía, ¿no? El attunement, sintonía con el contexto, sintonía con los retos, sobre todo sintonía con el problema que estamos tratando de resolver o que nuestros compradores están tratando de resolver. Si no entendemos la problemática va a ser muy difícil hacer una venta exitosa, ¿no? Y después él llama el siguiente, la B, buoyancy, ¿no? Que no es más que resiliencia y estar entendiendo que tenemos que estar presentes y en conexión con nuestro grupo de compradores para resistir, mantenernos a flote, vamos a decirlo así, en un mar de rechazos o de negativas a lo que queremos hacer, ¿no? Y por último, claridad, no, nunca perder de vista la claridad de lo que traemos a la mesa y la claridad del valor que gestión de cambio trae a la organización. Entonces, de ahí pues surge, hablando de este valor, ¿no? El concepto de una propuesta de valor, ¿no? Y esta definición es interesante, ¿no? Del señor Scott, que dice, ¿no? Una propuesta de valor es una declaración del posicionamiento que explica qué beneficio proporcionamos a quién y cómo lo hacemos excepcionalmente bien o por qué lo hacemos excepcionalmente bien, ¿no? Y aquí hay que tener desde luego en cuenta a nuestro comprador objetivo, la problemática que ese comprador enfrenta, la solución que se está buscando a ese problema y explicar por qué no somos la mejor, por qué nosotros somos la mejor opción, ¿no? Por qué somos mejor que las otras alternativas. Y claramente aquí, cuando hablamos de change management, pues una alternativa clara es no hacer gestión de cambio, ¿no? Y aquí entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si no hacemos gestión de cambio? ¿O qué pasa si hacemos gestión de cambio de forma inadecuada? Y vamos a ver un poquito más adelante qué sucede, ¿no? Con esa respuesta. Entonces, bueno, claramente hay un grupo de compradores, ¿no? Y esos compradores pues tienen inquietudes, ¿no? ¿Qué los mantiene despiertos en la noche, ¿no? ¿Qué los hace levantarse en la mañana, ¿no? ¿Cómo definen éxito personal? ¿Cómo definen el éxito de su proyecto, ¿no? ¿Cuál es la experiencia previa que han tenido ellos con gestión de cambio? ¿Qué objeciones pueden tener ellos a hacer gestión de cambio? Que también entienden la problemática que implica ayudar a una persona a cambiar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Son todas las preguntas que podemos hacernos a través de las cuales podemos generar una buena propuesta de valor, ¿no? Y todo esto hay que hacerlo desde luego en un contexto, ¿no? El señor Covey, que en paz descanse, decía, ¿no? La prioridad es una función del contexto y claramente así es, ¿no? Dependiendo del contexto que enfrentemos, las prioridades pueden cambiar drásticamente, ¿no? Y esta frase me gusta, una hoja de contexto equivale a una libra de hechos aislados. Claro, hechos aislados no son valiosos. ¿En qué contexto suceden esos hechos? Es lo que es verdaderamente valioso, ¿no? Y aquí lo tenemos que entender, es lo que compra la persona, ¿no? Y la gente, como dice aquí, esta es también una muy buena frase del señor Levitt, ¿no? Es la gente no compra una broca de 1/4 de pulgada, compra un agujero de 1/4 de pulgada, ¿no? La broca claramente es el vehículo que nos permite generar la solución, ¿no? Entonces, otra vez, regresando a lo que les explicaba hace unos momentos, la gente no compra lo que hacemos, compra el valor y el resultado de lo que hacemos, ¿no? La broca son nuestras acciones en este caso y las acciones son los que nos van a llevar a producir este agujero de 1/4 de pulgada, que es lo que nuestra gente compra realmente, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, habiendo explicado el contexto en el que estamos, o sea, lo que es gestión de cambio y el contexto en el que tenemos, o entender, o la importancia de entender el contexto para hacer una buena venta de gestión de cambio, ahora vamos a entrar a hablar sobre 5 perspectivas que les pueden dar a ustedes un punto de vista distinto e interesante de cómo vender gestión de cambio, ¿no? Y estas perspectivas son las que estoy mostrando aquí. La primera es retorno de inversión de change management, ¿no?
que como dice aquí es el porcentaje de los beneficios esperados de un proyecto que están o que se ligan directamente a la adopción y uso por parte de las personas impactadas, ¿no? Y vamos a hablar más a detalle de eso. Después vamos a hablar de 3 factores: velocidad de adopción, utilización final y nivel de competencia, ¿no?, que determinan el éxito de la adopción y uso por parte de los empleados, y vamos a utilizar eso como otra manera de poder vender el valor de gestión de cambio. Vamos a hablar un poco de los costos ocultos cuando no se hace una buena gestión de cambio, de los riesgos que se enfrentan cuando no se hace una buena gestión de cambio. Y vamos a hablar también de la importancia de utilizar el lenguaje adecuado, ¿no?, en la venta, ¿no?, y de por qué estar conscientes del lenguaje que utilizamos cuando hablamos de gestión de cambio es muy importante. Y por otro lado vamos a hablar también de cómo una efectiva gestión de cambio incrementa la probabilidad de éxito de los proyectos de cambio, ¿no?, contribuyendo al alcanzar objetivos a tiempo y dentro de presupuesto. Entonces, si me permiten, vamos a ahondar un poco más en cada una de estas perspectivas, ¿no? Primero, este tema de retorno de inversión, ¿no? Claramente todo proyecto nace o debería de nacer con un retorno de inversión definido, ¿no? Estamos invirtiendo y estamos esperando beneficios que nos van a dar un retorno de esa inversión. Y tradicionalmente el retorno de inversión de la actividad de gestión de cambio no se asocia directamente con el retorno de inversión del proyecto, sino se ve como un proyecto que coadyuva al éxito del proyecto, pero no está directamente asociado, cuando en realidad gestión de cambio está en el corazón, en el alma, ¿no?, en el vientre del proyecto, porque es la actividad que va a impulsar adopción y uso, ¿no? Y entonces la pregunta importante aquí es qué porcentaje del éxito de nuestro proyecto depende de esa adopción y uso, ¿no? Así es. Entonces, finalmente, como explico acá abajo, ¿verdad?, la inversión y los recursos para gestión de cambio se convierte en los recursos necesarios para que un X porcentaje del retorno de inversión del proyecto se cumpla, ¿no? Y vamos a ahondar un poquito más en ello, para lo cual les voy a hacer una pregunta muy sencilla, que es nuestra pregunta predilecta, ¿no? Para sus proyectos específicos, algún proyecto de cambio en el que estén ustedes hoy directamente involucrados, ¿no? ¿Qué porcentaje de los resultados generales que esperan ustedes de ese proyecto dependen de que los empleados o las personas impactadas por este cambio adopten y usen, ¿no? Entonces, aquí les voy a pedir que regresen a su móvil y espero que mantengan ahí abierta la página de PoliVie, y ahora les va a aparecer esta pregunta y por favor, si me ayudan contestando esta pregunta, ¿verdad? En algún proyecto en el que estén ustedes colaborando actualmente, ¿qué porcentaje de los resultados dependen de que las personas cambien su manera de trabajar? Aquí vamos viendo los resultados, ¿verdad? 80, 100, 90, 70. Aquí el número más bajo que hemos visto es 70 y hemos visto hasta 100%, 90, 100%. Excelente, muchas gracias a todos por sus respuestas. A Yari, ese debe ser más del 100%. Bueno, como podemos ver claramente, estamos hablando de entre 70s, 80s y 100%, ¿no? Muchos de ustedes opinan que el 100%. Y esta se vuelve una pregunta tan interesante porque si 80, 90, 100% del retorno de inversión o del éxito de mi proyecto que se traduce en retorno de inversión
depende de esto. La pregunta sería aquí, ¿cuánto estamos invirtiendo en apoyar ese retorno de inversión o apoyar ese porcentaje de retorno de inversión del proyecto que depende de esta adopción y uso de las personas, ¿no? Como pueden ver, pues estamos realmente consistentes, ¿no? En las respuestas hemos visto de 70 a 100%, ¿no? Entonces, esta siempre es una reflexión muy interesante y es una reflexión muy interesante que podemos hacer con el CFO, ¿verdad? Podemos hacer con el CEO directamente y hacerle esta pregunta, ¿no? Gracias a todos por sus respuestas y si les parece, seguimos, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Como vimos claramente, ¿no? Si el círculo fuese el 100%, lo que está en oscuro es el porcentaje que depende de la adopción y uso, ¿no? Y por otro lado, esto es lo que se invierte típicamente en adopción y uso, ¿no? Entonces, si un 80-90% del retorno de inversión de mi proyecto depende de que las personas adopten y usen, ¿qué porcentaje de la inversión del proyecto se está yendo a impulsar esa adopción y uso, ¿no? Y esta es una manera muy interesante de ayudar a tomar conciencia de que, pues, no podemos esperar un proyecto exitoso si no apoyamos las transiciones individuales y por ende tenemos que invertir en ese trabajo de hacer o acompañar esas transiciones individuales, ¿no? Esto que ustedes me hicieron favor de contestar, como pueden ver, es muy consistente con pues nuestros webinars. Bueno, ahí están los resultados de uno del 2015, pero la verdad es que en muchos webinars hacemos esta pregunta y siempre obtenemos estas respuestas. Y fíjense también en un Summit de Gartner, ¿no? Donde hacen esta pregunta, pues las cifras vuelven a aparecer ahí entre 70, 80, 100%, ¿no? En la mayoría de los casos. Ahora, mi pregunta sería, imagínense lo que pasa con un portafolio de proyectos, ¿no? Si para un proyecto es válido, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no hacemos una lista de las iniciativas de cambio que tenemos frente a nosotros en la organización? Hacemos este análisis de qué porcentaje del retorno de inversión depende de la adopción y el uso y analicemos ahora cuánto estamos invirtiendo en impulsar esa adopción y uso. Y esta es una manera muy interesante de crear conciencia sobre la congruencia que debe de haber entre la importancia de la adopción y uso para el éxito del proyecto y la importancia de invertir en impulsar esa adopción y uso, ¿no? Muy bien. Si me permiten, cambiamos a una segunda perspectiva, que es esta que llamamos VUC, ¿verdad? Hay tres factores humanos que determinan el retorno financiero o el retorno de inversión de un proyecto. El primero es lo que llamamos la velocidad de adopción, que es qué tan rápidamente las personas dominan las nuevas formas de trabajar, ¿no? Dicho en lenguaje coloquial, qué tan rápido se suben al barco, ¿no? El segundo elemento es cuántas de las personas impactadas, ¿no? Dentro de la organización terminan demostrando aceptación y adopción y uso de la herramienta que estamos impulsando, que estamos implementando, la solución que estamos implementando, ¿no? Y por último, que también se desempeñan en esta nueva manera de hacer las cosas dentro de la organización, ¿no? Y claramente aquí, pues la respuesta ideal sería, bueno, queremos que el 100% de utilización final adopte en el primer instante, ¿no? Instante 1, ¿no? Y lo haga extraordinariamente bien, nivel de competencia, ¿no? Entonces, idealmente deberíamos de tener una velocidad de adopción casi instantánea, ¿no? Una utilización final del 100% y un nivel de competencia óptimo. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Claramente para el éxito de un proyecto. Y así es como estos tres factores se conectan con un flujo de efectivo y retorno de inversión de un proyecto, ¿no? Aquí lo que estoy mostrando son en el tiempo, ¿no? En unidades de tiempo, cuánto invertimos y cuánto esperamos recuperar de esa inversión, ¿no? Claramente cuando un proyecto comienza, ¿no? Y lo estamos viendo en el tiempo de izquierda a derecha, invertimos, ¿no? Son flujos negativos
invertimos en el desarrollo de la solución, en la implementación de la solución, en todos los factores que tienen que ver, ojalá, con adopción y uso. Y en algún momento ahí donde se hace la inflexión entre flujo negativo y flujo positivo, aparece el Go Live, donde entregamos ya físicamente la solución a los usuarios y esperamos que en base al uso adecuado de esa solución empecemos a ver beneficios que le dan un flujo positivo a nuestro proyecto, ¿no? Y claramente ahora que entendemos estos tres factores nos podemos dar cuenta que la pendiente de la curva en la parte positiva, ¿no? Flujos positivos, está definitivamente determinada por estos factores de velocidad de adopción y nivel de competencia, ¿no? Dicho de otra manera, si más gente en menos tiempo utiliza la solución y la utiliza bien, claramente los beneficios van a surgir más rápido, ¿no? Y la utilización final, pues, está ligada con el tamaño de las barras finales en esta curva, ¿no? Y claramente lo que quiero mostrarles aquí con estas barras ahora claras es qué pasa cuando no hacemos una gestión de cambio adecuada. Pues lo que sucede por un lado es que normalmente vamos a invertir más tiempo o vamos a invertir más recursos, perdón, por más tiempo antes de poder liberar la solución. Y como pueden ver, las barras azul claro, pues crecen mucho más despacio porque velocidad de adopción, nivel de competencia son menores y el tamaño de la barra final es menor a lo esperado porque la utilización final no fue la utilización final que esperábamos, ¿no? Es una manera, es otra perspectiva muy interesante de explicar el valor de gestión de cambio y cómo se relaciona con los flujos positivos y retorno de inversión de nuestros proyectos, ¿no? Muy bien. Y bueno, como yo les decía, claramente los tres factores, ¿no? Hay un X porcentaje, un Y porcentaje y un Z porcentaje, ¿no? Que esperamos de estos tres factores. Con un mal manejo, estos tres factores siempre van a estar más abajo, ¿no? Vamos a tomar más tiempo en que adopten, menos gente va a acabar terminando de utilizar la solución y el nivel de competencia va a ser menor al necesario. Y con una adecuada gestión de cambio o con una efectiva gestión de cambio, por el contrario, vamos a poder alcanzar o exceder esos objetivos. Y finalmente el retorno de inversión total resultante, ¿no? Que depende de adopción y uso dentro del proyecto, va a acabar siendo menor o mayor dependiendo de que también impulsemos estos tres factores dentro de nuestro proyecto. Muy bien. Aquí no sé por qué, déjenme borramos este resultado. Ok, entonces les pido volvamos por favor a PolyB y simplemente compartan ustedes en su experiencia qué tanto estos factores han impactado sus proyectos o los resultados de sus proyectos, ¿no? Y una vez más nos damos un minuto para que todo el mundo conteste y les agradezco de verdad mucho sus respuestas. Esto siempre es muy, muy interesante, ¿no? Ver lo que opinan ustedes. Pues muy bien, muy, muy interesante. Como pueden ver, pues claramente 94% de las experiencias de ustedes tienen que ver con que estos factores tienen, ¿no? un impacto determinante o significativo en los resultados de sus proyectos. Y claro, no todos los proyectos se van a ver drásticamente impactados por estos factores, pero la gran mayoría sí, ¿no?
También lo interesante aquí es que todo el mundo opina que sí, aunque sea ocasionalmente, ¿verdad? Y eso pues claramente demuestra, ¿no?, el valor que estos factores tienen en el éxito de sus proyectos o iniciativas de cambio, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar rápidamente por esta parte de costos y riesgos. Y es simplemente crear conciencia, ¿no? Crear conciencia que a nivel de individuos, a nivel de proyecto y a nivel de organización, una mala gestión de cambio tiene costos ocultos y tiene riesgos asociados, ¿no? Y es curioso, yo siempre bromeo diciendo que la verdad es que nadie publica sus fracasos, ¿no? Cuando un proyecto, una iniciativa de cambio, de transformación fracasa, pues nadie sale a anunciarlo, simplemente levantan, ¿no?, la alfombra y lo meten ahí abajo y lo esconden para que nadie lo vea y seguimos adelante, pero eso tiene claramente un costo asociado y pocas veces hablamos de esos costos, ¿no? Y como veíamos unas diapositivas antes, si eso además lo multiplicamos por N proyectos, ¿no?, en un portafolio de cambios, realmente los costos se pueden volver significativos para la organización, ¿no? Y nosotros decimos que hay los costos RE, ¿no? Los costos de retrabajar, de rehacer, de rediseñar, de reenfocar, de reiniciar, de reintentar, ¿no?, de reformar, porque pues la primera vez que tratamos de hacerlo no funcionó, entonces tenemos que rehacerlo, ¿no? Y esto desde luego pues tiene riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos? Esta diapositiva que tiene demasiado texto, pero bueno, tratamos de poner en una diapositiva el resumen de todo esto, ¿no? Muestra costos y riesgos asociados a proyectos y a organizaciones y las consecuencias, ¿no?, de no entregar resultados esperados, ¿no? Claramente, el costo más alto pues, es simplemente que se pierda la inversión del proyecto, ¿no? Y esta condición que un fracaso así puede crear para que ya no se invierta en nuevos proyectos, ¿no? Claramente hay costos asociados a la productividad de los individuos, ¿no? Hay empleados valiosos que simplemente se frustran cuando las cosas no funcionan y se van, y eso es un costo alto para la organización. O simplemente si las cosas no fueron, invertimos mucho y los resultados fueron pocos, pues hay una calidad esperada que no se cumple, ¿no? Y eso impacta a clientes, eso genera resistencia, ¿no? Eso genera abandono o descuido de proyectos, ¿no? Y eso genera ineficiencias operativas muy importantes para una organización. Entonces, ahora me gustaría pedirles que si pueden compartir con nosotros rápidamente algunos costos o riesgos, ¿no?, que hayan tenido o que podrían tener en futuros proyectos y que se pudiesen mitigar con una adecuada gestión de cambio, ¿no? En sus experiencias, en lo que han vivido o en lo que están viviendo ahorita, ¿cuál sería un ejemplo de un costo evitable o un riesgo mitigable desde su perspectiva que se podría evitar haciendo una mejor gestión de cambio, ¿no? Retrasos. Retrasos es uno muy interesante y vamos a hablar al final de él cuando hablamos de probabilidades. Curiosamente, entre mejor hacemos gestión de cambio, más probabilidades de terminar a tiempo o antes tenemos, ¿no? Aquí aparece tiempo otra vez. Pérdida de credibilidad como empresa, totalmente cierto, ¿no? Se crea esta cultura de que aquí los cambios no funcionan y entonces vacunamos, ¿no?, a nuestros empleados respecto a los futuros cambios, ¿no? Retrabajo, reentrenamiento, correcto, sí, oiga, no era así, vamos a tener que hacerlo de otra manera y ya tenemos que volver al aula de formación, ¿no? Tiempo, confusión, claro, frustración, ¿no? Rediseñar los materiales de formación, desde luego, ¿no? Triples capacitaciones, múltiples intentos de formar, todo esto se traduce en tiempo perdido, ¿no? Tiempo para reimplementar, claro, hay iniciativas que tenemos que relanzarlas, ¿no? Un riesgo de conocimientos no alcanzados, retrasos, deserción, claro, la gente se desconecta físicamente o al menos mentalmente, pero se desconectan, ¿no? Costos de infraestructura, ¿no? Riesgo de dañar relaciones con clientes, claro, cuando el cambio depende, ¿no?
o el cambio influye en la experiencia del cliente, pues si el cambio fracasa, vamos a impactar nuestra relación con los clientes, ¿no? Arranques falsos, claro, así como en las Olimpiadas, ¿no? Que tenemos que empezar de nuevo porque alguien arrancó antes de que disparara, de que sonara el disparo, ¿no? Así es. Pérdida de información, etcétera, etcétera. Pues sí, como podemos ver, hay consecuencias ¿no? En cuanto a costos y riesgos muy significativos cuando no hay una buena gestión de cambio, ¿no? Muchas gracias a todos por su respuesta y pues si les parece, seguimos, ¿no? Y bueno, como vimos, ustedes mismos lo acaban de poner aquí, ¿no? Aplicamos gestión de cambio porque buscamos finalmente minimizar consecuencias negativas, ¿no? Frustración, fracaso, confusión, resistencia, desconfianza, ¿no? No sé, moral baja, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto nos lleva al tema del lenguaje, ¿no? Lo que estamos buscando en cuanto a cómo vamos a hablar de los beneficios que traemos y los resultados que estamos produciendo para una organización, ¿no? Y aquí es importante, como decía el señor Mandela, ¿no? Hablarle a su corazón, no a su mente, porque pues, este ejercicio de cambio es un ejercicio donde predominan las emociones sobre la razón, aunque desde luego ambos tienen un papel importante, ¿no? Entonces, finalmente, no, tenemos que cuidar las palabras que usamos, ¿no? Y como decíamos, no es tanto hablar de lo que hacemos, sino del valor que traemos, ¿no? Retorno de inversión, realización de beneficios, resultados, indicadores de desempeño, objetivos, ¿no? Un trabajo que hacemos nosotros y que yo encuentro particularmente divertido es cuando tratamos de contestar la pregunta, define éxito para esta iniciativa. ¿Cómo vamos a saber que fuimos exitosos? ¿No? ¿Qué vamos a poder medir? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Qué evidencia vamos a tener de que llegamos al éxito? ¿No? Y ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo conectamos estos cambios y este camino para llegar al éxito? ¿No? Pero hay que partir claramente del éxito que estamos buscando. Y esto es lo que realmente creemos que es el centro de gestión de cambio, ¿no? Movilizar a las personas para que entreguen resultados, ¿no? Esta sería como la esencia de lo que hacemos, ¿no? No de las actividades que hacemos, sino del valor que traemos, ¿no? Y cómo lo hacemos guiando a las personas a través de los impactos que sufren durante un cambio, ayudándolos, apoyándolos, ¿no? Impulsando el éxito, ¿no? Buscar e impulsar para que la organización llegue al estado deseado, en fin. Es entender que el cambio es un proceso y que tenemos que apoyar esas transiciones individuales para que lleguen exitosamente al estado futuro y entreguen los resultados que se espera de ellos y del proyecto, ¿no? Ajá. Y bueno, como pueden ver, hay muchas maneras de explicar esto, ¿no? Lograr beneficios y demás, ¿no? Y aquí les voy a hacer dos preguntas rápidas, por favor, ahí a través de su Polibi, ¿no? Con esto que hemos venido comentando hasta ahorita, ¿qué palabras dejarán de usar ustedes ahora para describir el valor de gestión de cambio? Explíquenme primero qué palabras creen ustedes que no tiene sentido usar en este contexto y que ustedes están dispuestos a dejar de usar cuando hablen de gestión de cambio. Exactamente, ¿no? Ese me encantó, muchas gracias a quien lo puso. No se puede, claro, eso, claro que se puede, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Exactamente, no necesitamos hablar de herramientas inmediato, claro, es un proceso, no es no, el cambio no es un acto, es un proceso, ¿no? Gasto, me encanta, no es gasto, es inversión, claramente, ¿no? Proceso creo que es como complicado, me gusta eso, es cierto, suena como, nos vamos a meter en algo muy complejo, no es mi problema, excelente. Plan, comunicación, ¿no? Siempre se ha hecho así, exactamente, ¿no? Está muy bueno eso, claro. ¿Será rápido? Pues no es necesariamente rápido, ¿no? Pero sí será efectivo, ¿no? Así es. Tienes que hacer, eso me gusta, ¿no? Sí, los que están aquí participando con nosotros y conocen ADKAR, saben que la D de Desire habla precisamente de eso, ¿verdad? De que
no es tener que hacer, es querer hacerlo, es una decisión personal de participar en los cambios, ¿no? No es mi problema, está muy bueno también, ¿no? Esa fuerza, claro, pues no, a fuerza nada, ¿verdad? No hay forma, porque justo hablando del desire, del ADKAR, ¿no? Si es una decisión personal, pues nadie puede obligar a otra persona a hacer lo que no quiere, ¿no? Entonces realmente este es un proceso de crear voluntades para el cambio, ¿no? De sumar decisiones de compromiso y participación, no de imponer, ¿no? Resuélvelo, sí. Me voy a jugar golf y ahora que vuelva espero que esté resuelto el problema, ¿no? Así es. Sí, excelente, muchas gracias, me encanta, muchas palabras muy interesantes que claramente no agregan valor, ¿no? En un proceso de gestión de cambio, ¿no? Era mejor antes, claro, la añoranza del estado actual, ¿no? Cuando llegamos al estado futuro, pues aquello se ve más bonito, más romántico, ¿no? Siempre sale y si no funciona, complicado. Pues muchas gracias a todos por participar. Y ahora les voy a pedir que pasemos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué palabras sí empezarían a usar ustedes? ¿Qué palabras creen que pueden empezar a usar ustedes? Valor, beneficio, excelente. Actitud, claro. Visión, beneficio. Foto de éxito, claro, y compartirla, publicarla, ¿no? Agregar valor, compromiso, claro, y es una decisión personal de participar y comprometerse con un cambio, ¿no? Propuesta de valor, estructura, busquemos la solución, claro. Movilizar a las personas, exactamente, acompañarlas en sus procesos de transición individuales, ¿verdad? Compromiso en conjunto, crecimiento, mejora, inversión. Excelente, claro. Oportunidad para ser mejores, oportunidad para mantenernos vigentes, ¿no? En un mundo donde las cosas cambian tanto y tan rápido, ¿no? Lado humano, inversión, en fin. Pues otra vez muchas gracias a todos, trabajemos juntos. Claro, este es un esfuerzo de equipo, ¿no? Estaba leyendo el otro día un libro muy interesante que habla de la importancia de la creencia de ser capaces de cambiar, ¿no? Creer que somos capaces de cambiar y cómo esa creencia cuando se hace colectiva, cuando se hace en equipo, se vuelve una creencia poderosa, ¿no? Entonces tenemos que entender que este es un esfuerzo también en conjunto, ¿no? Muchas gracias a todos por sus respuestas, ¿no? Claro, el What's in it for me, ¿no? Es una pregunta interesante también. Gracias a todos. Si me permiten, seguimos adelante. Y vamos a entrar a la última perspectiva, y es que quiero abrir, aunque sea unos 5 minutos para preguntas y respuestas, ¿no? Y esto es muy sencillo, ¿no? Como ustedes saben, nosotros somos una organización de investigación en mejores prácticas, y una de las cosas que hacemos es correlacionamos la efectividad de gestión de cambio, que también se hace gestión de cambio, con varios indicadores de éxito, ¿no? Y el primer indicador de éxito claramente de un proyecto es que alcance o exceda sus objetivos, ¿no? Y como pueden ver, hay una correlación directa entre qué también se hace gestión de cambio y qué tanto se alcanzan o exceden los objetivos del proyecto, de forma tal que podemos multiplicar hasta 6 ¿no? O por 6 las probabilidades de éxito de un proyecto, ¿no? Y también estudiamos cómo correlaciona la efectividad de gestión de cambio con que un proyecto termine a tiempo o antes, y como pueden ver también hay una correlación clara y directa entre qué también hacemos gestión de cambio y qué tan a tiempo o antes terminamos los proyectos. Y por último, hacemos también una correlación en los proyectos que terminan dentro de presupuesto y cómo se correlaciona con gestión de cambio. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es algo muy interesante, que es esta definición de éxito, ¿no? Claramente un proyecto va a ser exitoso si alcanza sus objetivos dentro del presupuesto asignado y a tiempo, y los 3 criterios de éxito están directamente correlacionados
con efectividad de gestión de cambio, con qué también hacemos gestión de cambio. Esto claramente es otra perspectiva interesante a través de la cual podemos vender gestión de cambio, ¿no? Y nosotros, pues no somos los únicos que lo hemos descubierto, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio muy interesante de McKinsey que correlaciona también efectividad de gestión de cambio con el porcentaje de valor de un proyecto que se captura. Y fíjense, las empresas con el mejor desempeño capturan inclusive más del 100% del valor que esperaban de un proyecto, mientras que las empresas con el peor desempeño, con la peor efectividad en gestión de cambio, pues apenas se alcanzan un 35% del valor de un proyecto esperado, ¿no? Entonces, claramente hay una correlación directa entre efectividad de gestión de cambio y valor que logramos, ¿no? Y bueno, como resumen, pues cubrimos estas 5 perspectivas que a ustedes les van, espero les den argumentos interesantes para vender el valor de gestión de cambio, ¿no? El retorno de inversión del proyecto que depende de las personas adoptando, utilizando, los 3 factores humanos que determinan el éxito del proyecto y el retorno de inversión del mismo, los costos y riesgos ocultos, ¿no? Asociados a una mala gestión de cambio, el valor de un lenguaje donde describamos lo que producimos y no lo que hacemos, y cómo una adecuada gestión de cambio incrementa drásticamente las probabilidades de éxito de un proyecto. Muy bien, última pregunta que les hago rápidamente aquí en nuestro poll es, en la pantalla de sus móviles van a ver estos 5 factores. Por favor, desde la perspectiva de ustedes, usando las flechas que les van a aparecer ahí, pónganme en orden de importancia para ustedes, el orden de importancia para ustedes de estos 5 factores, por favor, ¿no? Ok, tenemos retorno de inversión como número 1, los factores humanos como número 2, costo, riesgo, esperamos a ver si algo cambia, démonos unos segundos. Ya bueno, se están peleando Book y CM Roy el primer lugar, ya lenguaje desplazó a Book desplazó al lenguaje. Muy bien, claro, me encanta cómo lo están poniendo, ¿no? Al fin del día, este es un ejercicio de éxito, ¿no? Y el éxito para una organización tiene que ver con qué tanto logran o realizan, ¿no? El retorno de inversión de sus proyectos. Y como vimos ahora, gestión de cambios se vuelve un componente fundamental para el retorno de inversión de los proyectos. Gracias a todos por sus respuestas. Muy bien, bueno, cubrimos esto, ¿no? Las bases de gestión de cambio, cómo vender gestión de cambio y las perspectivas. Y me gustaría abrir unos 5 minutitos, 4 minutitos a preguntas y respuestas. Si me hacen favor de ponerlas en el chat y Carla me va a hacer favor de leerlas y yo con gusto las voy contestando. Muchas gracias, Roberto. Vamos a responder algunas de las preguntas de nuestra audiencia que tan amablemente nos hicieron llegar a través del chat. La primera que tenemos es, ¿cuáles son las preguntas claves o la forma en que podemos medir el cambio? ¿Cuáles son? Perdón, otra vez, Carla. ¿Cuáles son las preguntas claves o la forma en que podemos medir el cambio? Es una pregunta interesante. Yo creo que primero habría que definir si queremos medir cambio a nivel individual o a nivel organizacional, ¿no? A nivel individual, pues ADKAR nos da una buena guía de preguntas de éxito, de cambio, adopción y uso, ¿no? Oye, ¿entiendes por qué? ¿Ya tomaste tu decisión? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Estás haciéndolo y estás dispuesto a seguirlo haciendo? ¿No? Sería como las preguntas para medir éxito a nivel individual. Y bueno, la pregunta más sencilla a nivel organizacional es, oye, ¿las nuevas personas trabajando de esta nueva manera están realmente impactando los resultados del negocio de la manera que esperábamos? ¿Sí o no? ¿No? Esa sería al fin del día la medición más clara de éxito organizacional.
La siguiente pregunta que tenemos es, ¿hay alguna forma de medir este cambio de forma cuantitativa o es solo percepción? A nivel individual, pues existen formas. De hecho, ADKAR se vuelve un excelente medidor de adopción y uso a nivel individual y nosotros desarrollamos un tablero de ADKAR, un ADKAR Dashboard que está disponible a través de nuestro portal, que ustedes pueden utilizar para medir adopción y uso. Y desde luego a nivel organizacional, pues tenemos que trabajar en tener una definición clara de éxito que podamos medir y que esa medición de éxito se ligue, ¿no?, con indicadores de negocio, ¿no? Entonces, a nivel individual sí es un poco más subjetivo, claramente, porque estamos hablando de personas, pero estas transiciones individuales definitivamente se conectan a éxito organizacional y ahí sí las medidas pues son más o deberían de ser más duras, ¿no? Aún, y abro aquí rápidamente un paréntesis, aún en cambios culturales, por ejemplo, donde a veces la definición de éxito en un cambio cultural se vuelve tan difícil, cuando ese cambio cultural lo traducimos en conductas observables, ¿no? Y a través de 360 y sesiones de retroalimentación vamos validando que esas conductas sean consistentemente exhibidas en el lugar de trabajo, pues estamos traduciendo algo no muy tangible en una medición al menos, ¿no? Que nos da un indicador de éxito. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Qué recursos mínimos debe asignar la empresa como equipo que llevará la gestión del cambio? Bueno, esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta que hacemos en nuestro estudio de mejores prácticas y realmente lo que hemos descubierto en la respuesta es que las empresas que tienen éxito consistente en sus proyectos porque hacen buena gestión de cambio, invierten a veces hasta 20% del valor del proyecto en gestión de cambio, ¿no? Yo les diría que cualquier cosa que vaya entre un 5 y un 20, pues es ya un monto interesante. Claro que depende mucho del valor del proyecto en sí mismo, pero sí se vuelve un porcentaje interesante. Lo que pasa es que si eso nos genera un 70, 80% de beneficios, pues es una inversión que sigue siendo pequeña, ¿no? Última pregunta, Carla, por favor. A ver, y para terminar, tenemos, ¿qué metodologías existen para Change Management? Bueno, existen muchas realmente. Hay metodologías muy conocidas como la metodología de los 8 pasos de Kotter, ¿no? Que es una de las más conocidas, ¿no? Porque John Kotter, pues, con su libro de Leading Change, pues, y siendo maestro de Harvard, pues es un hombre muy influyente y muy visible en el mundo de Change Management, ¿no? Existen algunas metodologías interesantes europeas. Existe desde luego la metodología nuestra de prosa y por ahí pues nos vamos topando con otras metodologías. El otro día descubrimos una metodología que se llama Switch, etcétera, etcétera. Entonces hay varias metodologías. Yo lo único que recomendaría es fijarse en dos cosas, ¿no? Que sea una metodología implementable, o sea, que tenga herramientas que faciliten el poner en práctica la metodología, porque el cambio se hace, no se platica de ello, ¿no? Entonces, cómo llevar a la práctica una metodología requiere de herramientas. Y dos, algo muy importante, si es una metodología que tiene un enfoque sistémico o holístico, ¿no? Y que realmente abarque los distintos roles y las distintas funciones dentro de la organización, porque el cambio sucede en toda la organización y todo el mundo tiene que entender que tiene un rol que asumir durante el cambio y hay metodologías que facilitan la habilitación de esos roles, hay metodologías que no tocan esa parte y se quedan cortas, ¿no? Pues muy bien, gracias a todos por sus preguntas. Estamos a un minuto de terminar y si me permiten, les quisiera pedir que al final nos manden, por favor, o nos pueden dejar en su chat sus correos electrónicos, no los vamos a compartir ni a mostrar en la pantalla claramente y a través de ese correo les haremos llegar copia de las diapositivas, ¿no?
Y por último, si me permiten, quisiera nada más hacer un par de anuncios parroquiales muy rápidos. El primero es, quisiéramos invitarlos a que participen en alguna de nuestras siguientes certificaciones internacionales. Tenemos Ciudad de México ahora en septiembre, Madrid ahora en septiembre, octubre en Ciudad de México, en Chile, octubre en Monterrey, y tenemos también a fines de octubre una certificación en la ciudad de Panamá. Ojalá nos puedan acompañar. Son 3 días donde van a conocer más a detalle nuestra metodología y cómo llevarla a la práctica en proyectos de cambio que estén viviendo. Y por último, les platico, esto es muy emocionante también. Terminamos el año pasado un estudio de cómo hacer gestión de cambio en un entorno ágil, ¿no? El agilismo organizacional pues, es un fenómeno interesante que estamos viviendo y tenemos un taller de integración de ágil y change management. Tenemos 2 fechas, una próxima el 22 de octubre en Madrid, España, y el 7 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Informes, contacto a faculta.biz o entren a nuestra página www.faculta.biz y ahí van a poder encontrar más información. Les agradezco de verdad a todos mucho su participación. Espero que haya sido de valor esta hora para ustedes y les deseo mucho éxito, mucha suerte y seguimos en contacto. Que estés muy bien. Y Carla, gracias a ti, que estén bien.